empezamos la conversación. Hablemos junto a Edison Cava, también a un gran municipalista, a Waldis Tavera, quien es regidor del distrito. Esa ley de condominio, ¿qué es? ¿Quién regula? ¿Cómo? La ley 5038 de condominios, hablemos del administrador y de la figura jurídica del derecho individual y común, la titulación, composición de un condominio, el pago de cuotas. Bueno, muchísimos aspectos que antes de iniciar la conversación de manera pública con ustedes, ya nuestras invitadas y nuestros invitados hemos iniciado. Bienvenidos. Gracias. Hola, Tatiana. Por estar aquí. Él es mi vecino, yo tengo que decirlo públicamente. No voy a dejar de decirlo. Y gracias a ti por acompañarme en televisión ahora, en esta ocasión. Qué bueno tenerlos aquí. Yo les decía, les planteaba. Y yo a eso, un placer compartir. Aquí nos conocemos todos, ¿verdad? Qué bueno, eso hace la conversación más sencilla. Les planteaba que lo ideal es que nos entendamos como seres humanos, que apelemos al sentido común, a la solidaridad, a las buenas reglas de convivencia, pero muchas veces no es así. Sí. Y el dominicano, aunque es chévere, la dominicana alegre y tiende a comunicarse mucho con su vecino, así también desacata las leyes y las normas. Entonces, ¿cuál es el marco que tenemos? ¿Por qué nos regimos? ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos en República Dominicana? En República Dominicana tenemos la ley de condominio, que es la 5038. Esta ley nace o es creada a los fines de regular lo que no existía en ese tiempo. Pero de la manera que ha venido creciendo nuestra ciudad. De manera desorganizada. Desorganizada, dígalo. Sí, esencialmente. Pero de la manera que viene creciendo nuestra ciudad, el legislador se ve la necesidad de modificar esta ley en el 2005, que es la ley 108-2005. Okay. Pero aún así, soy de opinión que quedó un poquito corto. Okay. Para nuestras realidades. Para nuestras realidades, porque una cosa, la ley es excelente, pero cuando salimos a nuestra ciudad, vemos que tenemos carencias y necesidades que la ley no lo contempla. Bueno, Edison, eso pasa yo creo en todo el marco jurídico de República Dominicana, hasta en la Constitución. En la teoría, maravillosa, muy completa, pero en la práctica tendemos a violarla constantemente. Eso ha pasado en el tema de condominios. ¿Qué encontramos allí, Waldis? ¿Qué se rige? ¿Está todo lo que el ciudadano, el condominio necesita? No, mira, yo creo que necesariamente las ciudades son entes cambiantes y cambian tanto como nosotros los seres humanos. Y la convivencia de las ciudades tiene que corresponderse con sus cambios. Yo entiendo que la ley de condominio en gran medida ha llegado a un proceso de desfase, justamente porque se hace en una época en que lo más que podíamos construir en la ciudad era 4, 5 niveles como mucho. Eran 2, 4, no pasaba de ahí. Ya tenemos condominios de 20, 25, 30 niveles. Por supuesto. O sea, entonces esto cambia de por sí las reglas de juego. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que abordar ahora? Si nosotros estamos haciendo de la ley el instrumento que regule nuestra realidad. Por ejemplo, Edison hablaba fuera de cámara y yo le preguntaba a él, que trabaja más ese asunto que yo, porque yo lo hago desde el otro nivel. Él lo hace en el día a día, en la solución del problema. Yo nada más recibo el problema. ¿Qué hacemos frente al nuevo régimen de condominio? De casas, viviendas individuales, pero que constituyen un solo lote, que tienen áreas comunes y que son vendidas con áreas comunes, con piscina, con áreas verdes comunes, con electricidad común, y son individuales. La ley de condominio, no, en términos estrictos de la letra, no les es aplicable. No les es aplicable, no está dentro del marco de lo que es la ley. Y si ustedes lo saben y ellos lo saben, ¿qué ha pasado? ¿Voluntad política? Es que a las cosas pequeñas en nuestro país muchas veces no le damos importancia. Y eso es pequeño. No, son las cosas que la ven como pequeñas, pero que constituyen las grandes cosas. El día a día de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas. Es que es el día a día de los vecinos que vamos descuidando como autoridad. O sea, la autoridad debe de prever para que los conflictos no se generen. Y esa es la condición de la ley. Voy a armonizar la vida en sociedad para que no vivamos en conflicto. Claro. Entonces, si no lo prevé el legislador, porque tenemos baja calidad en la representación legislativa. Pero también en la participación ciudadana. Y en la participación ciudadana. Hay una cuota que nos corresponde a nosotros y por eso el porqué de este programa. La participación ciudadana tenemos una gran responsabilidad.
porque todavía nosotros pensamos en una democracia representativa Así es. y no en una democracia participativa. Así es. Ese régimen deberá ir cambiando en la medida en que nos vamos afectando y en la medida en que las instituciones respondan al ciudadano. Por supuesto. Porque muchas veces al ciudadano le vencemos por cansancio. Claro. Entonces, cuando el ciudadano no reclama su derecho y comienza a dejar pasar las cosas, esta se convierte en un hábito y ese hábito entonces se hace común y ahí entonces la ley pierde su aplicación. De lo que tenemos que es débil y ya quedó establecido, de acuerdo a lo que estamos escuchando de ustedes, opiniones expertas, ¿qué tenemos? Hablemos de lo que contiene la ley, a qué están permitidos y no están permitidos los propietarios e inquilinos. Hablamos, por ejemplo, del tema de las mascotas, del ruido, la buena convivencia. ¿Qué se incluye allí? Fíjate, la ley es específica en cuanto a esos puntos que tú acabas de tocar. Nos dice cuáles son los privilegios, pero también dice cuáles son las funciones y qué no puede hacer un condómino. Las mascotas están prohibidas, ya sean pato, pollito o Tortuguita, pececito, como sea. Siempre y cuando esté en la ley prohibido animales, está prohibido. Pero aún así vemos Claro. que 2 o 3 vecinos siempre tienen una mascota, un perro, algunos tienen 2, otros tienen unos tremendos perros. Y esas son de las cosas que nos encontramos y que nos dan de frente cuando vemos el incumplimiento de la ley. También podemos observar que las modificaciones que se le hacen A los apartamentos, a los condominios, muchas veces nos mudamos en una torre y está prohibido X cosa, que se le pongan hierro a los ventanales o a los balcones. No dañar la fachada, la estructura. No dañar la fachada, debe ser uniforme. Pero sin embargo, lo considero un alto riesgo que en un 10º piso no haya algo que permita la seguridad, que de permita niños, la seguridad, por ejemplo. de niños, o hasta sobre de todo. los Spider-Mans que se suben por ahí a un 5º piso. Yo tengo un niño que es un Superman. Por ejemplo. Entonces, cuando me mudo, mi temor era que hiciera algo inadecuado. Pero aún así, esto se puede modificar. Una asamblea dentro de lo que es los vecinos. Okay, con votos. Con votos. Puede facilitar que este tipo de cosas se modifiquen, pero siempre y cuando todos estén de acuerdo para no afectar la fachada del condominio. Eso es importante, Edison. Tú acabas de decir todos estén de acuerdo. Sí. Estoy pensando en el consenso. El consenso es imposible. Habrá unas 4 o 5 voces por allí disidentes que no estarán de acuerdo, ya sea porque no les interesa empaparse completamente de la ley o del reglamento de condominio, o porque no les parece que esa medida sea acatada en el residencial, en el apartamento, en la torre. Entonces, estamos hablando de mayoría. La mayoría absoluta. Decide. Es el procedimiento que tenemos en todos los condominios, por ejemplo, en Santo Domingo y todas las demás regiones La del ley país. es clara, la ley es Así clara. es, mayoría. Mayoría total. Si Y- uno de ellos no está de acuerdo, no se puede. La representación en el caso del administrador, del presidente, de la directiva, ¿cuáles serían sus competencias? Mira, el administrador representa al condominio y por lo tanto tiene la responsabilidad de cumplir con todo lo que son las obligaciones comunes Legalmente. y legalmente y de representarlo legalmente. Pero mira, y yo espero que Edison esté aquí, una de mis grandes observaciones de esta ley es que el que vive en condominio comienza a vivir en un espacio común. Ella comienza, Tatiana comienza el programa diciéndote mi vecino. Sí. Entonces, el derecho a escoger mi vecino debe ser protegido. Esta ley permite de que alguien compró en tu condominio y le vende a quien le dé la gana. Cuando adquirimos una propiedad en condominio, lo más lógico es que uno siempre pregunta, ¿y quiénes más han comprado? Eso es normal, ¿quiénes viven? Pero sin embargo no lo hacemos. No lo hacemos. Y una Entonces, cosa que ahí debemos voy. tener en consideración, y perdón que te interrumpa, No, Waldi, no, es que para vivir en condominio tenemos que tener claro que es vivir en regla. Claro. Porque dentro de un espacio común, tú tienes tu espacio y yo tengo el mío. Por supuesto, tenemos que O respetarnos. sea, vivir en regla es lo fundamental y respetar el derecho que tú tienes y que tú me respetes el derecho que yo tengo como vecino o como condómines del mismo condominio o torre, edificio, como le podamos decir. Yo te voy a hacer esta experiencia, perdona. Ciudad Guatemala sufrió un terremoto y perdió gran parte de lo que fue la ciudad. Y vino la reconstrucción.
Y la reconstrucción tenía que haber normas. Y técnicos internacionales fuimos contratados y fuimos a Ciudad de Guatemala para ayudar al gobierno de la ciudad a fijar las normas de convivencia, porque la ciudad fue prácticamente reconstruida completa. Y allí señalaban una serie de aspectos que yo creo que todavía aquí tienen valor y son fundamentales. ¿Qué juez conoce los conflictos de este condominio? ¿Qué tiempo tiene el juez para fallarlo, para decidirlo? Los conflictos entre los ciudadanos y la autoridad tienen que tener un plazo. Por ejemplo, en el régimen de condominio, tú te vas a la jurisdicción inmobiliaria. Jurisdicción inmobiliaria, antes juzgado de paz. Antes era los juzgados de paz. de paz. El juez de paz conoce pocos expedientes o menos expedientes y lo puede expedir más rápido. Eso que tiene el ejercicio de todos los días, sabe que la jurisdicción inmobiliaria de por sí es lenta. Muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Y además, la convivencia entre los condóminos es un asunto de vida o muerte, porque afecta tu salud emocional y puede generar violencia. Por diario supuesto. Entonces, esto debe decidirlo un juez en lo inmediato, en el menor tiempo posible, para garantizar la seguridad ciudadana. Claro. Y para mí, esos son de los vacíos que tiene esta ley. Ya, hablábamos de que los principales conflictos, por ejemplo, el pago del mantenimiento, la cuota. El pago del mantenimiento, a mi consideración, Waldi, no sé qué piensas tú, yo creo que es lo que mayores dificultades trae en un condominio. Porque muchas veces compramos un apartamento, lo alquilamos, se nos olvida de que también tenemos que pagar una cuota. Claro. Solamente nos interesa recibir el beneficio que nos están pagando. Pero sin embargo, un condominio paga luz, Claro. un condominio paga basura, un condominio paga un jardinero. La seguridad. La seguridad, que es vital. indispensable. Un condominio trae muchas cosas, la pintura, el mantenimiento que se le da al área común para mantener la fachada o la estructura intacta. Y las reparaciones comunes. Las reparaciones comunes, pero sin embargo, ese es el punto que más podemos marcar, el pago del mantenimiento. Y la alteración de los condominios, que muchos condominios alteran el condominio en lo interno de su propiedad, bajo el entendido de que no molestan a nadie. De porque que estoy esta es mi dentro de lo casa y yo mío. aquí hago lo que yo quiera. Sin embargo, muchos de los constructores y los últimos condominios, ahora los constructores se están cuidando de no tener en lo interno de los apartamentos vigas fundamentales. Pero como quiera, tiene que tener una viga que te afecta. Si yo vivo en el cuarto piso y tumbé una viga de soporte o la reduzco para poder ampliar un poquito más mi condominio, poner un espacio, ganar un espacio, yo estoy reduciendo la calidad de seguridad de mi edificio. Eso es así. Al final termino afectando al de arriba o al de abajo. Por eso hay que Entonces, comunicarlo. hay que comunicarlo, pero a veces Validarlo. nos ponemos hasta de acuerdo. Sí. La vecina es muy buena, yo no voy a pelear con mi vecina, yo le voy a permitir que haga eso. Pero Claro. es un peligro. No viendo eso, Un peligro. fíjense, tenemos que irnos a la publicidad. Luego estaremos recibiendo aquí a las presidentas, representantes, mujeres empoderadas, conocedoras, muy inteligentes, que vienen a darnos un poco más de luz de lo que está ocurriendo en Arroyo Hondo y en La Castellana. Quédese con nosotros.